¿Cómo funciona el mundo que nos rodea? ¿Qué hace que el ciclo de la vida siga su ritmo y procesos constantes? ¿Cómo están interconectados los diversos elementos, factores y actores en este maravilloso planeta Tierra? Hemos visto cómo al inicio de la historia el ser humano comenzó a adorar los fenómenos naturales, atribuyéndolos a dioses y espíritus. Surgió la necesidad de explicar el por qué son así las cosas. Nacen los mitos en culturas como la griega. Delante de la naturaleza y los dioses, nos veíamos más bien como víctimas pasivas, juguetes en las manos de aquellos que no eran precisamente ejemplares. El hado, o destino, estaba escrito, había poco espacio para la libertad humana. La mentalidad del hombre griego cambia, desea explicaciones de la realidad en todos los órdenes de su vida. Cuanto más busca las razones, el logos, más fuerza toma la libertad del hombre que le conquista terreno al destino, al hado. El griego estudia la fisis, y los rayos ya no serán más las consecuencias de la ira de Zeus, sino de la fricción entre las nubes. Nace la ciencia. Más adelante, con el humanismo del siglo XV, vuelve el gusto por el saber clásico de griegos y romanos, se inicia la revolución científica de Copérnico, Galileo y Newton. Francis Bacon precisó las leyes del método científico que hoy conocemos. Aunque, como dijo Buenaventura, en ese camino científico hemos aprendido a medir el mundo, pero nos hemos olvidado de medirnos a nosotros mismos. Hay una nueva intención científica. El hombre, además de observar, explicar y comprender, quiere sacar el máximo provecho de la naturaleza que el mismo Bacon expresa en su frase: saber es poder. Esta nueva intención ha aportado descubrimientos e inventos increíbles para la humanidad, pero nos pone delante de las preguntas por el sentido. El saber cómo funciona la realidad y por qué suceden las cosas es importante para vivir y sobrevivir, pero intentar responder los cómo y por qué no bastan para enfrentarse a las preguntas por el sentido, los para qué. Por ejemplo, la psicología nos ofrece las reglas del conocimiento inconsciente humano. ¿Para qué? ¿Es correcto usarlas en mensajes subliminales, publicitarios, para manipular al público? ¿O la ciencia nos ofrece la bomba atómica? ¿Para qué? Hay una serie de preguntas éticas que interpelan al saber científico y a su aplicación técnica. Hace falta plantear y responder preguntas más allá de cómo y por qué funcionan las cosas. Planteemos un ejemplo concreto y común a todos nosotros: la sexualidad. Hemos aprendido cómo funcionan nuestros órganos sexuales. También entendemos el por qué somos seres sexuados. Las especies necesitan reproducirse. Pero ante la pregunta ¿para qué vas a usar tu órgano sexual? ¿Con qué finalidad u objetivo? Hay multitud de respuestas posibles. Todos somos libres de definir y dar sentido a nuestra sexualidad, desde el placer momentáneo del sexo hasta la expresión más sublime del amor. Junto con la pregunta ¿para qué usaré mi sexualidad?, nos planteamos otra de mayor calado: ¿quién soy yo que actúo así a través de mi sexualidad? Las preguntas por el sentido nos hacen trascender de ámbitos de la razón científica para adentrarnos en los de la fe. No exigimos pruebas razonadas para todo. Necesitamos fiarnos de o tener fe en personas o situaciones que hacen posible nuestro día a día. Mientras la razón capta el cómo y por qué funcionan así las cosas, la fe le da sentido. Por ejemplo, tú podrías creer que la vida es para disfrutar y divertirse, buscar el placer sobre todas las demás cosas. Es una respuesta válida, pero ¿es suficiente para descubrir tu verdadero yo? En la tradición religiosa judeocristiana, la Biblia y concretamente el Génesis nos ofrece una propuesta clara del sentido o significado de nuestra vida. La Biblia nos ayuda a entender quiénes somos. Sigamos con el ejemplo de la sexualidad y veamos qué puede decirnos el Génesis. Nos cuenta cómo Adán y Eva están hechos el uno para el otro, para formar a través de su sexualidad una sola carne entre dos personas. Pero también nos habla de cómo el pecado cambió nuestra sexualidad. Comenzaron a pelearse y a verse el uno al otro como un objeto de deseo, buscando únicamente el placer. Dios nos hizo para formar una comunión de vida con otra persona,
aunque luego, por nuestro pecado, se nos hace más difícil amar, se nos hace más fácil ser egoístas y buscar el provecho en el otro. Dios nos ofrece ser siempre libres para dar el sentido que queramos a nuestra vida. Para ser realmente libres necesitas plantearte en qué crees, para después preguntarte los para qué de los ámbitos más importantes de tu vida, que serán los que te ayuden a responder ¿quién soy yo? La Universidad Anáhuac, México, como institución de identidad católica, te propone un camino de descubrimiento de fe en un Dios que te revela quién eres, a través de Dios hecho hombre, Jesucristo. Tú tienes edad para juzgar y elegir. Queremos acompañarte en la búsqueda de los por qué y cómo de tu vida de universitario, pero sin perder de vista la gran pregunta por el sentido, ¿para qué mi vida? Y que cuando te preguntes por quién soy yo, puedas descubrir tu identidad de hija o hijo de Dios. Bienvenida a la vida del conocimiento universitario, bienvenido al camino de la búsqueda del sentido, ahí donde se encuentran la razón y la fe. Bienvenidos al camino de tu vida.